Quiero saber qué es lo que mueve tu interior. Quiero aprender, ser un reflejo de... Bienvenida, familia. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, Jesús, Jesús. Muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Jesús, Jesús, Jesús. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto, Jesús. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios, tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios, en tu corazón, en mi pecho. Atrae mi corazón, Jesús, Jesús. Atrae mi corazón, Jesús, Jesús. Atrae mi corazón, Jesús, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Buenos días, iglesia. Qué privilegio es poder estar aquí con ustedes, poder compartir este tiempo
Para mí es la primera vez que puedo compartir con ustedes, así que de verdad les agradezco por invitarme. Pastor Wilton, muchísimas gracias por hacerme partícipe de este gran tiempo que todos vamos a compartir. Vamos a hablar un poco acerca de las misiones. Así que en el tema de misiones hemos recalcado mucho y sabemos que es importante 4 puntos: es orar, dar, el llamado e ir, ¿cierto? Y pues para empezar quiero hacerles una gran invitación, y es que por favor me acompañen a entregar este tiempo al Señor, que sea Él dirigiendo, que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra dirigida por Él y no por Amanda, ¿sí? Señor, muchísimas gracias por esta mañana, gracias por el despertar que tú nos das, gracias porque de verdad eres tú el que hace ese milagro, Señor, de que nosotros podamos abrir nuestros ojos, de que nuestra familia se encuentre bien, Señor. Queremos entregar este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que este tema que tú tienes para nosotros lo podamos poner en práctica. Quiero pedirte que cada palabra que salga de mi boca seas tú, Señor Jesús, hablando, y que esto quede taladrado de verdad en nuestros corazones, Dios, que nosotros podamos ser, como siempre digo, un reflejo vivo de tu amor, que aunque somos imperfectos, cada día luchamos para lograr tener esa perfección, Señor Jesús. Revélate, haz que esa palabra de verdad quede grabada no solo en nuestros corazones, en nuestra mente también, Señor. Y pues nada, sé dirigiendo tú este tiempo, Señor Jesús. Amén. Para comenzar, quiero pues hablarles un poquito de mí. Mi nombre es Amanda Rojas, yo soy de la ciudad de Bogotá, de la iglesia Alianza Santa Cecilia con la pastora Lucy. Yo nací en un hogar cristiano, vivo con mis papás y con mis 2 hermanos. Pues como uno nace en un hogar cristiano, pues uno no conoce muchas cosas del mundo, de trago, ni nada de esto. De cierta manera no fui tan juiciosa en el colegio, pero intenté pues siempre como sobresalir, o al menos tener las notas que se necesitaban para pasar el grado que se necesitaba. Pues a mis 18 años empecé a estudiar en el SENA con mis compañeros del colegio, y durante ese tiempo pues mis amigos les gustaba salir mucho como a farrear, estar tomando y todo eso, y yo no hacía nada de eso porque pues yo estaba en la iglesia, estaba con la fundación Forma Vida también. Entonces, bueno, en ese tiempo no estaba Forma Vida como tal, pero era un comedor y yo le ayudaba a la pastora Lucy. Así que todo el tiempo yo llegaba de estudiar o algo y directamente a hacer ministerio. Y empezaron mis amigos como a hacer presión en mi vida, a decir que yo era una zanahoria, que no probaba, que no disfrutaba de la vida. Y de cierta manera el ministerio llegó a cansarme muchísimo, se volvió algo muy monótono, así que yo dije, pues ¿por qué no probar un poco de eso, de lo que mis amigos han probado y que se divierten tanto? Fue así que entonces me alejé de la iglesia, del ministerio, ya todo eso me parecía súper aburrido, prefería estar con mis amigos, y duré apartada de la iglesia como por 2 años más o menos, hasta que ya de verdad estar en el mundo no logra como que satisfacer las necesidades que nosotros como creación de Dios necesitamos. Así que llegó un momento en mi vida en que yo dije, no, ya esto no lo quiero más, necesito que tú, Dios, hagas algo en mi vida. Obviamente tuve que pasar por muchas cosas difíciles, emocionales, en las cuales fue lo que me llevó a pensar en que realmente el único que me puede ayudar es Jesús en este momento. Así que cuando le hago esa oración al Señor y le digo, necesito que hagas algo en mi vida, pero que no sea monótono, igual a los años pasados que yo estuve sirviéndote, el Señor responde, y responde de una manera asombrosa, porque había una opción de que yo me podía ir para México, ya había estado allá, pero entonces mi amiga me dice, no, acá hay una oportunidad de que puedas estar otra vez aquí en México, quedarte por más tiempo. Y yo dije, Dios, si esa es la oportunidad, házmelo saber, ¿sí? Porque yo quiero estar bien contigo otra vez, pero los planes del Señor eran muy diferentes. Así que
el pastor Iván se contactó con mi pastora, dijo que había una posibilidad de que pues yo pudiera tener una beca. Así que lo que hice fue como que orar al Señor, el Señor abrió la puerta, pude estar estudiando en el A.B. Simpson y mi razón principal para estar allá en el A.B. Simpson fue restaurar mi relación con el Señor, nada más. Yo no quería saber nada de misiones, nada de eso. Y en ese momento, mientras el Señor empieza a restaurar mi vida, Él empieza también a mostrarme la necesidad de aquellas naciones que nunca han escuchado de Jesús, ese nombre, nunca lo han escuchado. Yo decía, pero ¿cómo es posible que haya naciones que no hayan escuchado alguna vez ese nombre, que no sepan que existe un cielo, un infierno y que van a ser condenados? Y también en ese tiempo que el Señor empieza como a inquietarme, empieza a hablarle al resto de mis compañeros, los otros estudiantes de A.B. Simpson, y ellos empiezan a tener ya en claro sus lugares de destino. Y cuando llegaban a veces los pastores a A.B. Simpson a preguntarnos, bueno, se están preparando para salir a otras naciones, y algunos, casi la mayoría, podía decir, tengo un llamado a tal y tal país, con tal comunidad. Y me preguntaban a mí, yo no sabía qué decir muchas veces, entonces eso logró en mí como producir una carga muy grande, así que ya yo estaba estresada y una vez le dije, Señor, necesito que usted me diga para dónde voy a ir. Viene, me restaura y empieza a hablarme acerca de las misiones, a inquietarme y todo eso, y entonces dígame para dónde voy porque no sé qué hacer. Y el Señor llega y me dice como que no, tus pensamientos no son mis pensamientos y tu tiempo no es mi tiempo. Así que por el momento prepárate en el tema de los estudios, que más adelante yo daré el lugar. Fue algo muy genial porque logró quitarme ese estrés, y cuando los pastores me preguntaban nuevamente para dónde yo iba, simplemente yo les contestaba lo que Dios había hablado a mi vida. Más adelante el pastor Iván logró hacer un viaje a África, un viaje a corto plazo de reconocimiento también, y allí conoce un lugar especial, una comunidad muy bonita que no se ha podido trabajar, y viene aquí a Colombia nuevamente y habla con los estudiantes, y el Señor empieza a mover nuestros corazones, el de Alex, Patti y el mío, pero no queríamos ser emocionalistas, ¿sí? No queríamos como que, ay, sí, tan chévere poder ir a ese lugar, ¿cierto? Es para Guinea-Conakry, donde nosotros vamos a ir en este momento. Lo que dijimos ese día fue como que no, vamos a orar, vamos a ayunar, a entregarle todo esto, y así fue como empezó como el llamado. Y después Dios fue trayendo todas las confirmaciones, fue abriendo puertas. Y hasta el día de hoy está en nuestro corazón ese lugar de ir a trabajar con los Fulani en Guinea-Conakry. Eso es un poco de lo que el Señor ha venido haciendo en mi vida, un poquito de mi testimonio y el llamado que tengo hasta el momento para servirle al Señor. Ahora sí, entrando en materia, como les decía, tenemos 4 puntos en el tema de misiones que son muy importantes, que es el orar, el dar, el llamado y el ir. Yo en esta mañana quiero hablarles acerca de la oración, que es algo muy importante, es la base, por decirlo así, de absolutamente todo, ¿sí? ¿Y qué es la oración? Desde muy pequeña se me ha enseñado que la oración es hablar con Dios. Y es real, sí, pero no es solo eso. No sé si solo a mí, a mi familia, a algunos de los chicos de acá donde yo vivo, o a ustedes también les habrá pasado que les han dicho eso, la oración, que es hablar con Dios y ya. Pero la oración va mucho más de expresarle al Señor lo que sentimos o lo que queremos, ¿sí? La oración es esa dependencia que nosotros podemos tener de Dios, porque si no la tenemos, simplemente pues vamos a morir. Y qué mejor ejemplo que Jesús, ¿sí? Así que rápidamente quiero leerles unos versos que nos muestra la importancia de orar, de no solo expresarle al Señor, como les decía anteriormente, lo que queremos, lo que deseamos, sino escucharlo, poder depender totalmente de Él. Así que Juan 5:19 dice así:
Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, Él la hace también el Hijo. Juan 6:38 dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 8:29 dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Y Juan 12:49 Juan 12:49, me pueden acompañar ahí, pueden abrir sus celulares o sus Biblias en físico. Y dice: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó a decir qué decir y cómo decirlo, ¿sí? Y así les podría estar leyendo muchísimas más palabras del Señor Jesucristo, que nos habla acerca de la dependencia que Él tenía con su Padre y que nos animaba a que nosotros también lo hiciéramos. Pienso yo que fue la única manera en que Él pudo resistir la tentación y cómo vivir en este mundo, dependiendo del Padre todo el tiempo. Pero quisiera preguntarles y que piensen ahí rápidamente: ¿qué pasa con los cristianos hoy en día en cuanto a la oración? ¿Cómo estamos orando? Y cuando yo me pregunté eso, yo dije: hay dos problemas grandes, ¿sí? Y uno es que no sabemos orar, y otro es que no estamos orando. Y somos cristianos, ¿sí? Y como les digo, yo nací en un hogar cristiano, desde muy pequeña conozco cosas de la palabra del Señor, ¿sí? Pero como cristianos muchas veces, o la mayoría de veces, no sabemos orar. Y para orar necesitamos estar en dependencia con el Señor, estar viviendo con Él todo el tiempo. Así que ya para ir entrando ahora sí en materia, quiero pedirles el favor que me acompañen a Primera de Reyes 18, ¿sí? Primera de Reyes 18, y vamos a empezar a leer del versículo 24 en adelante, ¿sí? Este texto nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel estaba viviendo en ese tiempo, estaban pasando por una situación difícil. Estaba el rey Acab, ¿cierto? Estaba también Jezabel, que buscaban la manera de atrapar a todos los profetas que servían a Jehová, pero también estaban aquellos profetas que más o menos eran como unos 450 profetas que estaban sirviendo a Baal o a otros dioses. Elías sale entonces a demostrar que Dios es el único Dios de Israel, ¿sí? El único Dios verdadero. Y él le dice al rey Acab que traigan todos esos profetas de Baal y que también venga el pueblo de Israel y que sean testigos de algo, ¿sí? Que escojan un buey de todos los bueyes que ellos tengan y que lo organicen para hacer sacrificio. Para no resumirles más, quiero invitarlos a que por favor vayamos y leamos. Es Primera de Reyes 18, versículo 24, vamos a leer hasta el 38. Dice: entonces ellos, el nombre de su Dios, entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Esto lo estaba diciendo Elías. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchaba nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten fuerte, les decía, seguro que es un dios, pero tal vez está meditando, o esté ocupado o de viaje, o a lo mejor se quedó dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y con dagas hasta quedar bañados en sangre.
Pero pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense, y así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Amén. Entonces, esta es una historia un poco conocida para algunos, para otros no es tan conocida, ¿cierto? Pero cuando yo la leía, yo decía: uy, Señor, sería genial nosotros poder hacer lo mismo, ¿cierto? Que en este momento tantas personas que están adorando diferentes cosas, tienen muchísimos ídolos, nosotros pudiéramos decir: uy, vengan, adoren su Dios y tal cosa, y nosotros pudiéramos decir lo mismo y que descendiera fuego y que se demostrara que tú eres el único Dios verdadero, ¿cierto? El Señor en este tiempo obra de maneras diferentes, no estoy diciendo que Él no lo pueda hacer, pero muchas veces nuestra fe es muy poca, ¿sí? O nuestra manera de orar no es como Él quiere que nosotros lo hagamos, ¿sí? Así que quiero que nos fijemos en este versículo 36 y 37. La historia es magnífica, es poderosa, es retadora también, ¿cierto? Pero ¿cómo es la oración de Elías en este tiempo, en este momento? Dice versículo 36 y 37, a la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que toda esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo el corazón de ellos a ti. ¿Sí? Fue una oración un poco sencilla, pero fue una oración que exaltaba, ¿sí?, el nombre del Señor. Él no estaba diciendo para que reconozcan que yo soy profeta tuyo, en parte lo dice que yo soy tu siervo, ¿sí?, pero no para que adoraran tal vez a Elías o para que Elías recibiera un beneficio. Era para enaltecer el nombre del Señor, ¿sí? Y de verdad que esa debe ser el centro de nuestras oraciones, que en toda oración que nosotros hagamos sea enaltecido el nombre del Señor. Y sucedió un gran milagro, ¿no? Así que en nuestras vidas pueden suceder grandes milagros, pero existen grandes problemas. Como les decía, el primero, no sabemos orar, y el segundo, no oramos. Así que lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios: Señor, enséñanos a orar, como primer punto. ¿Qué pasó en Lucas 11:1? Estaba Jesús con sus discípulos y uno de ellos le dice: Señor, enséñanos a orar, ¿cierto? Y ¿qué pasó aquí? Cuando Jesús les enseña a orar, que está ahí todo lo que nosotros conocemos, el Padre Nuestro, también dice en el versículo 9, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta.
fueron simples 4 palabras, ¿sí? Señor, enséñanos a orar. 4. Y son palabras muy poderosas y son esas palabras las que nosotros necesitamos decirle hoy al Señor. Señor, enséñanos a orar. Si nosotros le pedimos eso, dice acá el versículo, que pidan y que se les dará, ¿cierto? Así que como primer punto, empecemos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar, ¿sí? Como segundo, necesitamos sentir hambre. Una vez escuché a una señora que decía que el apetito se puede perder por 2 razones, ¿sí? La primera razón es porque estamos enfermos y la segunda razón es porque estamos enamorados. Así que cuando nosotros estamos enfermos espiritualmente o estamos enamorados de algo distinto a Jesús, nosotros perdemos el apetito de buscarlo a Él. Por esa razón nosotros no oramos. Si estamos enfermos, si estamos, nuestras emociones espiritualmente, nuestro corazón no anhela buscarlo, pues obviamente no vamos a orar. Y si tenemos otros ídolos, otra cosa que ocupe el lugar del Señor Jesucristo, tampoco vamos a orar. Así que la segunda cosa que vamos a pedirle es que nos dé hambre, que nos haga sentir hambre. Necesitamos empezar a consumir de Jesús, ¿sí? Es lo único que nos puede llenar como tal. Como tercer punto es arrepentirse, ¿sí? Y arrepentirnos de qué, si todos los días intentamos no ofender al prójimo, intentamos no tener malos pensamientos, intentamos no codiciar las cosas de nuestros vecinos, intentamos obedecer al Señor en cuanto lo que sea lo mejor posible, ¿sí? Pero existen 2 cosas que a veces no somos conscientes de ellas y que no nos dejan tampoco ir a la oración diaria, ¿sí? Y es el arrepentirnos, pero arrepentirnos en cuanto a tener orgullo y creernos autosuficientes. No sé, pensemos por un momento cuando estamos en la cocina, ¿sí? Si a mí me dicen, no, necesitamos que pique esta zanahoria en julianas, y yo lo sé utilizar el cuchillo y yo sé cómo es la zanahoria y cómo es la juliana, yo lo hago súper rápido, ¿cierto? Pero si yo no sé cómo se coge el cuchillo, yo no sé bien cuál es la zanahoria y yo no sé qué es eso de julianas, pues simplemente a mí me toca pedir ayuda para poder cumplir con lo que se me ha pedido, ¿cierto? Pues nosotros necesitamos hacer lo mismo con la oración. Cuando nosotros somos orgullosos y somos autosuficientes, no vamos a acudir a Dios porque no necesitamos ayuda. Creemos que podemos vivir esta vida bien conforme a lo que nosotros hagamos, ¿sí? Si yo hago tal cosa me va a ir bien, así que yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para que me vaya bien y listo. Pero recordemos un momento que pasó en el Nuevo Testamento con Pedro, ¿sí? En Lucas 22:33, ¿sí? Lucas 22:33 hay una frase que es cuando ya están ahí en la última cena y Jesús les dice que Él va a ser entregado, que no, pues ya es el tiempo de partir, y Pedro hace una exclamación y dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte, ¿sí? Y él sacó pecho y se creyó autosuficiente, pero que vemos unas horas después. Pedro estaba negando a Jesús y huyó cuando Jesús fue entregado. Así que nosotros necesitamos arrepentirnos del orgullo que tenemos y de creernos autosuficientes, de que no necesitamos a Jesús todos los días en nuestra vida, de que no necesitamos al Padre. Cuando somos conscientes de eso, nosotros acudimos a Él. Y necesitamos hasta para vivir, o sea, es para abrir nuestros ojos, para movernos, necesitamos de Él. Ni siquiera eso lo podemos hacer nosotros solos. Por eso necesitamos arrepentirnos. Así que recordemos, nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a orar, que nos dé hambre y arrepentirnos. Cuando nosotros empezamos a hacer estas 3 cosas,
ya estamos listos para el cuarto punto, que el cuarto y último punto es recibir. ¿Recibir qué? Ese espíritu de sabiduría para poder clamarle al Señor. Señor, necesito que por favor tú mandes tu espíritu sobre mi vida para que yo pueda recibir de ti, que yo pueda orar. Y esto pasa, el Señor se manifiesta de una manera espectacular. Leí una vez en una historia que decía que el pastor estaba en medio de la alabanza y sintió un aroma único, un fragante así, una fragancia espectacular, y él miró a su derecha y él disimuladamente, estaban así en la alabanza, él olió a su hermano que estaba aquí y olía bien, pero dijo, no, ese no es el aroma que yo estoy sintiendo en el momento. Volteó a mirar al lado izquierdo donde estaba el otro hermano con sus manos levantadas adorando al Señor, y cuando lo huele así también disimuladamente, evidentemente no olía nada bien, así que dijo, no, este tampoco es el aroma que yo estoy sintiendo en este momento. Así que se acercó a un intercesor de la iglesia y le dijo que si sentía ese olor, y él le dijo que sí, que ese era el aroma de sanidad, que el Espíritu Santo se estaba moviendo en ese momento. Así que él, cuando se acabó la alabanza, pasó adelante y le dijo a la gente que por favor todos aquellos que se sintieran enfermos en ese momento pasaran adelante. Y ese día, dice la historia que hubieron más o menos como una docena o más, creo, de personas que fueron sanadas. El Espíritu Santo se reveló ese día a través del olfato, pero no es la única manera en que Él se revela de una manera física. También lo hace con los ojos, lo hace también con nuestros oídos, lo hace con el tacto y lo hace con el olfato. Así que cuando nosotros le hemos dicho al Señor, enséñanos a orar, que nos dé hambre, que nosotros nos arrepentimos, y ya estamos listos para recibir, nosotros ya empezamos a ver como el Señor ve, o a oír como el Señor oye, a tocar y a oler como Dios oye, y lo más importante, empezamos a orar como Jesús oró, ¿sí? Y así nosotros podemos tener una dependencia del Padre. Familia, hermanos, espero que de verdad esta palabra quede en nuestros corazones. Para mí este tiempo ha sido un reto. Esto hace parte de mis devocionales, es lo que precisamente el Señor ha estado hablando a mi vida, de que nosotros podamos tener ese tiempo, de que nosotros oremos de la manera correcta, no oremos conforme a nuestras necesidades. No estoy diciendo que no le digamos al Señor nuestros anhelos, nuestros deseos, sino que nosotros aprendamos a orar no conforme a nuestro conocimiento, sino lo podamos hacer conforme al conocimiento del Señor. Quiero invitarlo a que por favor incline su rostro y oremos juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra que tú nos has regalado. Gracias por primeramente, como siempre, hablar a mi vida, Señor, por exhortarme, por animarme también, Dios, a tener más tiempo de calidad contigo, Señor. Gracias, Padre, de verdad, por también hablar a mis hermanos, porque sé que en esta mañana lo has hecho, Dios. Y sé que tu palabra nunca vuelve vacía, sé que esto quedará grabado en sus corazones, que ellos lo pondrán en práctica de aquí en adelante, Señor. Hoy te decimos, Padre, que nos enseñes a orar, que por favor nos des hambre de ti, Dios, que nos arrepentimos también de todo ese orgullo, de esa creencia de autosuficiencia que tenemos, Dios. Hoy reconocemos que solo podemos hacer las cosas por ti y para ti, Señor, que si tú no estás en medio de nosotros, con nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No podemos ni siquiera abrir nuestros ojos por nuestra propia fuerza, por nuestros propios medios. Eres tú el único que lo permite. Hoy reconocemos, Señor, que es por ti que nosotros vivimos, que nos movemos, que podemos hacer las diferentes actividades. Hoy reconocemos, Señor, que queremos vivir para que todo el mundo reconozca que tú eres ese Dios único y verdadero, Dios. Estamos listos, Señor, para recibir ese poder de sabiduría, para que nosotros podamos aprender a hablar contigo de una manera eficaz, Señor.
Gracias por este tiempo, de verdad. Gracias porque tu amor está latente día tras día, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, síguenos usando, Señor. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea una palabra que te honre, así como lo hizo Elías, Señor, que dejó tu nombre en alto. Tú te manifestaste, Señor. Hazlo en este tiempo, Señor, en estos momentos de dificultad, donde tantas personas están inclinándose a diferentes religiones, Dios, a diferentes sectas que no te conocen, Padre. Pedimos a ti que tú seas revelándote a este pueblo y que sus corazones se vuelvan a ti, Señor Jesús. Esta es nuestra oración en esta mañana, Padre, que tú te reveles, que seas tú enseñándoles quién eres tú realmente. Glorifícate en este tiempo, glorifícate en cada una de las personas que está oyendo esta palabra tuya, Señor, porque grandes cosas sucederán y tú nos utilizarás como instrumentos, no porque nos necesites, Señor, sino porque quieres compartir ese gran privilegio con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Muchísimas gracias por este tiempo. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, familia. Espero que todo este tiempo haya sido de bendición y que durante todo el día sea de muchísima más bendición, que podamos estar aprendiendo muchísimo de lo que Dios quiere enseñarnos en esta semana. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchos hijos pródigos hay en las calles de la ciudad, buscando refugio. Hay hogares en destrucción, gente que sin esperanza está por fracasos. Es la gran urgencia hoy. Santos hay en dolor por los que están sin Dios. Clamamos por su salvación. Clamamos por su salvación. Nuestras manos se extenderán con amor, ayudarán, los guiaremos a Jesús, los guiaremos a su hogar. Escuelas, poco amor en las iglesias, no hay misericordia. Oh Señor, podemos ver esta generación desesperada por tu gloria. Es la gran urgencia hoy. Santos hay en dolor por los que están sin Dios. Clamamos por su salvación. Clamamos por su salvación. Nuestras manos se extenderán con amor, ayudarán, los guiaremos a Jesús, los guiaremos a su hogar. Pecador, extiende tus manos